Bueno, chicos, vamos a terminar con la segunda parte de la unidad número 4. Ahora hago presentación de pantalla y avanzamos con la última parte de esta unidad. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es la microscopía. Ustedes ya vieron en algunas unidades, digamos, sobre todo en la unidad número 1, todo lo que, gracias a los descubrimientos, digamos, de los microscopios, todos los avances que se pudieron hacer en esta ciencia, digamos, o esta disciplina que es la microbiología, ¿no es cierto? Entonces, la idea es definir ¿a qué llamamos nosotros microscopía? Es la técnica de producir imágenes visibles de estructuras o detalles demasiado pequeños para ser percibidos a simple vista. En este campo ha habido gran impulso por parte de la física. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos ópticos que se usan para poder observar o identificar características morfológicas de algunos microorganismos o en realidad de la mayoría? El instrumento que ustedes ya conocen y que han usado es el microscopio, ¿no es cierto? ¿Y qué es el microscopio? Es un instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. La ciencia que investiga los objetos pequeños utilizando este instrumento se llama microscopía. Dentro de los microscopios, ya saben que podemos hablar de microscopios simples y microscopios compuestos. Un microscopio simple es aquel que solo utiliza una lente de aumento. El ejemplo más clásico es la lupa. Y antiguamente el microscopio simple, pionero, digamos, en cuanto a la construcción o diseño del microscopio simple, fue el holandés Anthony van Leeuwenhoek. Podía aumentar la imagen hasta 300 veces. Instrumento óptico. Bueno, la lupa ustedes ya deben haber usado. Básicamente lo que hace es que ampliar la imagen de un objeto. Esa imagen que se va a formar es una imagen virtual. Acuérdense que las lupas, el tipo de lente que usan en una lupa es una lente de tipo convergente, ¿sí? No vamos a entrar mucho en la marcha de rayos porque eso ya ustedes lo vieron en física, así que es a modo de recordarles. Después tenemos los microscopios compuestos que se denominan microscopios ópticos. Aumentan o amplifican el tamaño de la imagen y tienen una capacidad de hasta 2500 aumentos. La mejora del microscopio óptico se produjo a finales del siglo XIX gracias a las lentes creadas por el alemán Carl Zeiss, cuyo nombre da todavía nombre a una de las mejores lentes del mundo que se utiliza en cámaras de fotos y videos. Ahí les marcamos, digamos, básicamente cuáles son los elementos que forman parte de un microscopio: ocular objetivo, portaobjeto, lentes de iluminación, sujeción del objeto, o sería la platina, y el espejo de iluminación, ¿sí? Abajo. Bueno, este sería uno de los, si bien es un microscopio óptico compuesto, uno de los más viejitos, en comparación de los que usamos actualmente. Esta sería, digamos, básicamente la marcha de rayos. Acá tenemos el lente objetivo y acá tenemos, acá tenemos el lente ocular y acá tenemos el lente objetivo. Acuérdense que el lente objetivo es el que se ubica cerca de la muestra y el lente ocular es el que se ubica cerca del ojo, ¿sí? Entonces, se van a formar imágenes. Primero se forma una imagen real que la va a dar la primera lente. Esta imagen vuelve a ser amplificada por la segunda lente y la segunda lente nos va a dar una imagen virtual, ¿sí? Lo que nosotros vemos es una imagen virtual. Entonces, acuérdense que este es el lente objetivo, el lente ocular y este es el lente objetivo. Bien. Acá básicamente lo que hago es presentarle todos los componentes de un microscopio, que ustedes ya lo conocen. Está formado por 3 sistemas, algunos hablan de 2 sistemas: el sistema mecánico, el sistema de iluminación y el sistema óptico, ¿sí? Algunos toman el sistema mecánico y el sistema óptico como 2 sistemas nada más, y el sistema de iluminación formaría parte del sistema óptico. ¿Qué función cumple cada uno? Bueno, eso ya ustedes lo tienen que haber visto y lo tienen que repasar, ¿sí? Es como que esto no es algo que yo lo tenga que dar en una clase de teoría, porque es recordarles nada más. ¿Qué función cumple el tubo, los oculares, el brazo, los objetivos, la platina, el condensador?
el pie, la fuente de iluminación, los tornillos macro y micrométrico. Y acá lo que hacemos es ver tamaños de distintas estructuras y seres vivos, ¿sí? Acá fíjense el tamaño, digamos, vamos de los 0,1 nanómetro, que se podría decir que ahí se podría medir a un átomo. Después tenemos de 1 nanómetro para arriba, tenemos lípidos, proteínas, el virus de la gripe, que anda aproximadamente cerca de los 100 nanómetros. Después ya entramos a la medida que son los micrómetros, que ahí podemos ver bacterias, mitocondrias. Después, en los 10 micrómetros, ya vamos a ver célula vegetal, célula animal, y así vamos hasta poder ver estructuras extremadamente visibles en cuanto al tamaño, como un ser vivo, un hombre, una mujer, digamos, el huevo de una gallina, de una avestruz. Son los tamaños relativos en escala logarítmica, vamos de un tamaño grande o de un tamaño pequeño a un tamaño grande, ¿sí? Estos serían tamaños de distintas estructuras y seres vivos. Y nosotros tenemos dentro de los tipos de microscopio una clasificación, que esto es importante que ustedes conozcan. Dentro de los tipos de microscopios ya dijimos que tenemos microscopios ópticos y microscopios electrónicos. Dentro del microscopio óptico tenemos el microscopio óptico simple, que es la lupa, y dentro del microscopio óptico compuesto tenemos varios, que es el microscopio óptico normal, que es el que usamos nosotros. Después tenemos uno que se llama de campo oscuro, otro que se llama de contraste de fase y otro que se llama de fluorescencia, donde el principio de funcionamiento es distinto de acuerdo al diseño que tiene cada uno de los microscopios. Si bien son compuestos, el diseño es totalmente distinto. Y dentro de los microscopios electrónicos, los más conocidos en la actualidad son el de transmisión y de barrido, pero también hay otros que se denominan digital y de efecto túnel o cuántico. Serían los últimos, digamos, que se han creado o diseñado. Bueno, acá tenemos lo que nosotros llamamos acuidad visiva, o también se dice poder de resolución, que es la distancia entre los puntos que resuelven, digamos. Es la capacidad que tiene, por ejemplo, el ojo humano, el microscopio óptico, el microscopio electrónico de barrido, el microscopio electrónico de transmisión o el microscopio de fuerza atómica, para ver dos puntos equidistantes separados una cierta distancia. Por ejemplo, el ojo humano, una buena visión, digamos, podría ver 0,2 milímetros, o sea, esa es la diferencia, que podría haber dos puntos, en teoría, dos puntos que están separados, digamos, ¿sí? Ese sería el poder de resolución. En cambio, fíjense que para el microscopio óptico el poder de resolución anda en 0,2 micrómetros, para un microscopio electrónico de barrido anda en 2,5 nanómetros, para un microscopio electrónico de transmisión anda en 1,0 nanómetros y para un microscopio de fuerza atómica en 50 picómetros, ¿sí? Un valor muy pequeñísimo. Entonces, esto es lo que ustedes pueden llamar poder de resolución o la capacidad que tiene cualquiera de estos instrumentos ópticos para poder ver dos puntos separados a una cierta distancia. Bien, y acá tenemos básicamente un resumen, digamos, de los tipos de microscopios, ¿sí? Esto que yo se los dejo acá, ustedes lo pueden buscar en libros, hay varios donde van a poder encontrar en detalle el funcionamiento de cada uno, ¿sí? Para el caso del de campo claro, la muestra se observa más oscura que el campo que lo rodea. El de campo oscuro posee un condensador paraboloide, hace que los rayos luminosos no penetren directamente en el objetivo o la muestra, sino que iluminan oblicuamente la preparación. Para el caso del de contraste de fase, se basa en modificaciones de la trayectoria de los rayos de luz, los cuales producen contrastes notables en la preparación. Y para el caso de fluorescencia, o el microscopio de fluorescencia, la fluorescencia es la propiedad que tienen algunas sustancias de emitir luz propia cuando inciden sobre ella radiaciones energéticas. Tratan el material biológico con fluorocromos, lo que facilita la observación al microscopio, ¿sí? En el caso de la fluorescencia, bueno, hay seres vivos que son propios o tienen la capacidad de emitir fluorescencia, y en otros casos se utilizan, digamos, fluorocromos para teñir la muestra que yo quiero observar en este tipo de microscopio. Acá, bueno, básicamente es lo mismo, digamos, ¿cuáles son las características del microscopio de campo claro? Produce una imagen oscura sobre un fondo luminoso. En general tiene de 3 a 5 objetivos con lentes diferentes.
El aumento total es el producto del aumento de las lentes del ocular por las lentes del objetivo. Se dice aumento total o también se llama amplificación total, ¿sí? Es la cantidad de veces, digamos, que se puede ampliar la imagen real del objeto. Bueno, y acá tenemos básicamente la diferencia entre el microscopio de campo claro y el de campo oscuro. Fíjense en el objetivo, tenemos la muestra. Podemos ir de abajo hacia arriba si quieren más fácil. Acá tenemos una fuente de iluminación que la tienen los dos microscopios, un filtro de luz y después tenemos acá. Nosotros para el de campo claro tenemos un diafragma y un condensador. Está la platina, está la muestra y está el objetivo. En cambio en el de campo oscuro tenemos lo que se denomina un filtro opaco, también se dice paraboloide. Y gracias a este filtro y este condensador, digamos, los rayos de luz no inciden directamente sobre la muestra, sino inciden oblicuamente, ¿sí? Y eso hace que se vea un fondo oscuro y la muestra, digamos, de un color claro, ¿sí? Acá, digamos, tendrían un poquito más en detalle la marcha de rayos del microscopio de campo oscuro. Este sería el filtro que estaban abajo y acá tenemos un condensador. Acuérdense que el diafragma que vimos en la diapositiva anterior también se denomina disco obturador del diafragma de campo oscuro. Y por eso hace que los rayos no incidan directamente sobre la muestra, sino lo hacen en forma oblicua. Acá estaría la platina y los rayos incidirían de esta forma. Acá tenemos un microscopio de contraste de fase, donde también tenemos acá un diafragma anular, donde también sería como un filtro. Va seleccionando algunos, digamos, es como que los rayos de luz llegan, hay un desfasaje, van llegando algunos en primero, de acuerdo a los filtros, y hay otros que van llegando, digamos, de forma tardía, ¿sí? Por eso acá fíjense, se habla de luz retardada, ¿sí? Hay una luz retardada y bueno, eso es lo que permite, digamos, después tenemos, fíjense en la parte de arriba, una placa anular de fase en el objetivo, ¿sí? Y eso hace que los rayos de luz, acá tenemos el ocular y los rayos de luz llegan, digamos, al ojo, van hacia el ojo digamos, en desfase. Por eso se dice en contraste de fase, porque la luz llega de forma desfasada, ¿sí? Y esa propiedad de la luz que llegue en forma desfasada hace que se puedan ver con mayor nitidez algunas estructuras. Acá tienen, por ejemplo, lo que se podría ver con un microscopio de contraste de fase. Se observa una imagen con diferentes grados de brillo. Esos diferentes grados de brillo y oscuridad se deben a la luz retardada que va a llegar digamos, lo que nosotros vamos a poder apreciar en el ojo, tiene que ver con la luz retardada con la que llega, digamos, a nuestro ojo. El material denso aparece brillante, mientras que las partes de la célula que tienen una densidad cercana al agua aparecen oscuras. Se utiliza para visualizar estructuras celulares sin necesidad de usar colorantes o matar a microorganismos. Ya. La ventaja del microscopio de contraste de fase es que no necesitamos colorantes y no hace falta tampoco matar al microorganismo que se quiere estudiar. Este, digamos, sería el microscopio de fluorescencia, donde también tenemos acá la luz, no es la luz visible, sino que se utiliza una luz UV, ¿sí? Para eso tenemos una lámpara de mercurio, y acá existe lo que se llama un filtro de excitación, ¿sí? Que es el que va a seleccionar, digamos, las ondas o rayos de luz que van a incidir sobre la muestra. Entonces acá por un lado vamos a tener una luz ultravioleta y por otro lado vamos a tener una luz fluorescente. Y después tenemos un filtro barrera, donde en el filtro barrera quedan detenidas la luz UV y únicamente falsa la luz fluorescente al lente ocular, ¿sí? Esto es a modo de resumen, digamos, por eso le digo esto, ustedes lo pueden buscar en los libros y leerlo en más detalle para que puedan, si no les queda claro lo que yo les estoy explicando acá, digamos, en la diapositiva, lo pueden ver mejor en un libro. Acá están, digamos, las características de un microscopio óptico de fluorescencia. Una molécula que fluoresce emite longitud de onda que se encuentra dentro del espectro visible.
cuando es expuesta a una fuente de luz ultravioleta. El microscopio compuesto modificado con una fuente de radiaciones ultravioletas es un filtro y se usan colorantes que emiten luz visible cuando se bombardea con rayos UV. En este caso, si la propia muestra no emite fluorescencia, entonces vamos a usar colorantes que emiten luz visible cuando se bombardean con rayos UV. Eso sería, digamos, se utilizan fluorocromos, se dice. Y después tenemos lo que serían los microscopios electrónicos. Los microscopios electrónicos permiten alcanzar una capacidad de aumento muy superior a la de los microscopios ópticos. Pueden aumentar la imagen de un objeto hasta 1.000.000 de veces. El primer microscopio electrónico fue diseñado por el alemán Ruska y Max Knoll entre 1925 y 1930. Los microscopios electrónicos solo se pueden ver en blanco y negro, puesto que no utilizan la luz, pero se los puede dar colores en el ordenador. Acá, digamos, tenemos algunas fotografías sacadas en un microscopio electrónico. Por ejemplo, acá tenemos una muestra de sangre, acá tenemos la cabeza de una hormiga y acá tenemos que serían los famosos granos de polen. Dentro del microscopio electrónico tenemos dos fundamentales y los que más se usan, digamos, en microbiología, el de transmisión y el de barrido. En el de transmisión, los electrones atraviesan la muestra y se dispersan. Las lentes magnéticas enfocan la imagen sobre una pantalla fluorescente. Entonces acá, digamos, básicamente, creo que está en la diapositiva siguiente, no se utiliza un haz de luz, sino que se utiliza un haz de electrones, los cuales atraviesan la muestra y se dispersan. Para el caso del de barrido, se habla de electrones primarios y secundarios, donde los electrones primarios barren toda la muestra, eliminan electrones de lo que se dice la superficie y se observa un aspecto tridimensional de una célula, a diferencia del aspecto bidimensional de la microfotografía electrónica, ¿sí? Entonces acá podemos, digamos, ver estructuras en 3 dimensiones, a diferencia del aspecto bidimensional de una microfotografía electrónica. Acá tienen, como les digo, la comparación entre un microscopio óptico, un microscopio electrónico de transmisión y un microscopio electrónico de barrido. Para ambos casos tenemos lo que es una fuente de electrones, una lente o condensador. Acá vamos a tener la muestra en el de transmisión. En cambio, acá tenemos el haz de electrones, donde tenemos un deflector de electrones, tenemos una lente proyectora, y los electrones van a incidir acá sobre la muestra y acá van, digamos, todos los electrones que son periféricos, digamos, van a incidir sobre el detector y ese detector nos va a permitir visualizar lo que tenemos acá a través de una imagen en una pantalla de TV, ¿sí? Eso sería para el caso del microscopio electrónico barrido. En cambio, acá directamente nosotros tenemos la muestra en esta parte de arriba, luego tenemos el lente objetivo, tenemos una lente proyectora y una placa donde se va a formar la imagen, se dice una pantalla fluorescente donde se va a formar la imagen de las estructuras que nosotros tenemos en esta parte, ¿sí? Bueno, lo del microscopio óptico ya lo expliqué, así que tienen que ver y comparar y recordar. Bien, y acá tenemos algunas características del microscopio electrónico de transmisión. Esta sería una fotografía o microfotografía de transmisión de las paredes celulares, ¿sí? Por ejemplo, se dice que se utiliza un chorro de electrones en lugar de luz visible para definir el objeto. Requiere que se aumente el contraste por sombreado metálico utilizando un metal pesado, o sea que la preparación de la muestra para estos tipos de microscopios electrónicos requiere un tratamiento previo especial, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos para la preparación de rutina de los especímenes en microscopía electrónica de transmisión? Se hace una fijación con lo que se denomina glutaraldehído, se utiliza o se hace un lavado con un buffer y se hace una fijación con tetraóxido de osmio, ¿sí? Por eso les digo, esto no es sencillo de hacerlo. Requiere muchos pasos previos y de gente que esté capacitada en esas técnicas, digamos, no es sencillo, ¿sí? Bien, para el caso del microscopio electrónico de barrido, el microscopio electrónico de barrido bombardea la superficie del espécimen con un rayo de electrones, produce imágenes con una profundidad aparentemente tridimensional, ¿sí? Es una técnica versátil para la visualización y el análisis de las características microestructurales de muestras sólidas, elevada resolución de 2 nanómetros y campo de resolución,
Se utiliza para técnicas de interés en campos como la medicina, la biología, en ciencias de materiales, en metalurgia y arqueología. Y acá tenemos unas imágenes o microfotografías electrónicas de barrido de paredes celulares. Estos serían el caso de, pueden ser levaduras y estas pueden ser bacterias. Después tenemos otro que se denomina microscopio de barrido efecto Thule. Bueno, estos ya serían de los más sofisticados. Nosotros, o no se lo usa mucho en microbiología, sino que se lo usa para otras actividades. Acá tienen, por ejemplo, se dice imágenes atómicas de moléculas de ADN para mover átomos individuales, mapas precisos de superficies de metales o de semiconductores, cada átomo puede distinguirse de su vecino. Y acá, digamos, ustedes tienen básicamente, básicamente quiénes lo han construido y cómo está formado o diseñado este microscopio. Y acá tenemos la diferencia entre el microscopio óptico y el microscopio electrónico. Fuente de iluminación luz, fuente de iluminación electrones, se pueden ver seres vivos. En el electrónico no se pueden ver seres vivos porque sí o sí se lo tiene que matar a las muestras. El aumento acá es de 1000 veces el tamaño real y acá de unas 300.000 veces o incluso más. Se observa la estructura y acá se observa la ultraestructura. Las preparaciones son sencillas, las preparaciones en este caso son complejas y el aparato es relativamente barato y este instrumento es relativamente caro. Bien, y con eso terminaríamos la unidad número 4 en relación a lo que es la parte de microscopía.